En un mundo donde la luz y la oscuridad coexisten, donde lo tangible y lo intangible se entrelazan de maneras misteriosas, a menudo nos enfrentamos a situaciones que desafían nuestra comprensión y nos dejan marcados en lo más profundo. ¿Te has sentido alguna vez como si algo más allá de lo visible estuviera acechándote, afectando tu mente y tu espíritu de una forma que no puedes explicar? Esa sensación de que, aunque todo parece en orden en el exterior, algo invisible está alterando tu paz, tu bienestar, tu equilibrio interior. Hoy, vamos a adentrarnos en las 9 señales que podrían indicar que estás siendo blanco de un ataque espiritual. Los ataques espirituales no siempre se manifiestan de forma inmediata o evidente, y muchas veces nos resultan difíciles de identificar porque no siguen las reglas de lo físico, lo tangible. Sin embargo, si aprendemos a observar con atención, a reconocer las huellas de lo invisible, podemos detectar estas señales a tiempo y tomar las medidas necesarias para protegernos. Estas señales no son simplemente coincidencias o simples malas rachas, son advertencias claras que nos invitan a despertar a una realidad que va más allá de lo que vemos, una realidad espiritual que afecta lo más profundo de nuestro ser. Nos llaman a estar alerta, a no ignorar esa lucha que se libra en el ámbito de lo invisible, pero que tiene repercusiones poderosas en nuestro espíritu. Vivimos en un mundo donde, día tras día, nos enfrentamos a una danza constante entre la luz y la sombra, donde las fronteras entre lo visible y lo invisible se difuminan, y donde muchas veces lo que experimentamos en lo físico tiene raíces mucho más profundas en lo espiritual. Nos vemos atrapados en situaciones que nos desbordan, que nos alteran y nos inquietan, sin que podamos encontrar una explicación racional o lógica. La sensación de que algo extraño e intangible está interfiriendo en nuestra vida es más común de lo que parece. ¿Alguna vez has sentido que hay fuerzas que no puedes ver, pero que afectan tu paz, tu ánimo, tus relaciones, o incluso tu salud? Algo que te agobia sin razón aparente, que te lleva a sentirte vulnerable, desorientado, o incluso perdido. Esas son las señales, a menudo sutiles pero profundas, de que podrías estar siendo atacado espiritualmente. Los ataques espirituales son, en su mayoría, invisibles a los ojos humanos, pero no por ello menos reales. Muchas veces no se presentan como hechos evidentes, como una enfermedad o un accidente, sino que se infiltran en las pequeñas grietas de nuestra vida emocional y mental, manipulando pensamientos, sembrando dudas y angustias que parecen surgir de la nada. Estas manifestaciones no son meras casualidades ni simples dificultades cotidianas, sino que son alertas de un enemigo que opera en las sombras, en los rincones más oscuros de nuestra alma. Si somos conscientes de esto y aprendemos a reconocer las señales, podemos ganar claridad sobre lo que está ocurriendo en nuestro interior, y empezar a tomar las medidas necesarias para defendernos. Son estos pequeños y grandes signos los que nos llaman a estar más atentos, a abrir nuestros ojos espirituales, y a comprender que hay una batalla que se libra más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir, pero que influye profundamente en nuestra vida diaria. Cuando reconocemos estas señales, entendemos que el conflicto no es solo externo, sino que se libra dentro de nosotros mismos, en nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Las fuerzas que buscan desestabilizarnos operan de formas que a menudo pasan desapercibidas, pero si aprendemos a ver más allá de la superficie, podemos identificar el origen de nuestros temores, nuestras luchas y nuestras crisis. Estas señales son llamadas de atención que nos invitan a fortalecer nuestra fe, a proteger nuestra mente y nuestro corazón, y a recuperar el equilibrio que el ataque espiritual ha intentado arrebatar. Asterisco señal número 1, sentimientos constantes de desesperanza asterisco. La primera señal de un ataque espiritual es la sensación constante de desesperanza, como si todo a tu alrededor perdiera su brillo y color. Es como si, de repente, todo lo que alguna vez te dio sentido y dirección en la vida se desvaneciera, dejándote atrapado en una neblina densa y fría. Las fuerzas que antes tenías, tanto físicas como emocionales, parecen desvanecerse sin razón aparente. Te sientes agotado, sin energía, y aunque no haya una causa tangible para ello, la sensación de estar vacío y sin rumbo se apodera de ti. La vida, que alguna vez estuvo llena de posibilidades y esperanza, se convierte en un túnel oscuro, estrecho, sin salida a la vista. Todo parece gris y lejano, y las cosas que antes te emocionaban o te traían alegría, ahora no hacen más que aumentar la sensación de vacío y desmotivación. Esta sensación no es simplemente una mala racha o un periodo de tristeza pasajera, es mucho más profundo. El ataque espiritual busca nublar tu visión, distorsionar tu percepción de la realidad y separarte de tu propósito y tu fe. La desesperanza se convierte en una niebla densa que oscurece tu alma, quitándote la claridad necesaria para ver la luz al final del túnel.
De repente, las promesas de un futuro mejor parecen irreales, y la idea de que algo bueno pueda suceder en tu vida parece una ilusión distante. Esta es una de las tácticas más efectivas del enemigo, hacer que pierdas la esperanza, que te sientas incapaz de avanzar, que creas que todo está perdido y que no tienes poder sobre tu vida. En estos momentos de desesperanza, lo más importante es recordar que esa oscuridad no es la realidad final. La desesperanza es una mentira, una trampa que busca arrastrarte a un lugar de soledad emocional y espiritual. Es fundamental reconocer esta mentira y enfrentarse a ella con la verdad de que, aunque ahora todo se vea sombrío, no estás solo. La luz, aunque oculta por un tiempo, siempre está allí, esperando ser encontrada. Mantente firme, busca el apoyo necesario, y sobre todo, recuerda que tu propósito no ha desaparecido. La batalla espiritual se libra en tu mente y en tu corazón, pero al mantener la fe y la esperanza, puedes comenzar a disipar la oscuridad. La desesperanza no es solo un sentimiento pasajero o algo que se pueda simplemente superar. Es una sensación profunda, persistente, como una sombra que se extiende sobre todo lo que haces, lo que sientes y lo que piensas. Te sientes atrapado en un ciclo sin fin, donde cada intento por encontrar una salida parece en vano. A veces, esta desesperanza se presenta con una voz interna que susurra que no hay solución, que no valdrá la pena seguir luchando, que el futuro ya no tiene promesas ni expectativas positivas. Es como si una pesada carga cayera sobre ti, aplastando tu espíritu y haciéndote sentir que todo lo que alguna vez fue importante ya no tiene valor. En este estado, incluso las pequeñas alegrías cotidianas se ven distorsionadas, y la vida, en lugar de ser un regalo lleno de oportunidades, se convierte en una pesada carga. El ataque espiritual, en este contexto, se manifiesta al alejarte de tu centro, a confundirte respecto a lo que realmente importa, y lo más importante, a desconectarte de la fe que antes te sostenía. Cuando la desesperanza se apodera de tu corazón, comienza un proceso insidioso en el que te apartas de las cosas que solían darte paz, tu relación con Dios, tus valores fundamentales, tus sueños y aspiraciones. Te sientes como si estuvieras navegando en aguas turbulentas, sin un faro que te guíe. Las promesas de consuelo y restauración, aunque las hayas escuchado antes, parecen vacías y lejanas. La oscuridad te rodea y te convences de que nunca volverás a ver la luz. Sin embargo, es importante recordar que esta sensación de desesperanza no define quién eres. La desesperanza no es la conclusión de tu historia, es solo un capítulo, una prueba en la que tu fe será puesta a prueba. Este es un momento para buscar ayuda, para rodearte de las personas que te aman y te apoyan, y, lo más importante, para volver a aferrarte a las verdades que has aprendido. Las promesas divinas de esperanza y restauración son más poderosas que cualquier sombra que intente nublar tu vida. La desesperanza es una herramienta del enemigo para mantenerte en la oscuridad, pero tú tienes el poder de rechazar esa mentira y reclamar la paz que Dios ha prometido. La desesperanza no tiene la última palabra. En los momentos de mayor oscuridad, el resplandor de la luz de Dios se puede ver con mayor claridad, y Él nunca te abandonará, incluso cuando sientas que todo te falla. La batalla espiritual no es una lucha fácil, pero con cada paso que das hacia la luz, estás acercándote a la victoria. Al reconocer este ataque y tomar la decisión de no rendirte, estarás defendiendo tu alma y recordando que, aunque el camino ahora sea incierto, la esperanza nunca muere. La desesperanza, cuando se instala en el corazón, tiene un poder perturbador. No solo nubla nuestra visión, sino que nos despoja de nuestra capacidad de soñar, de esperar, de creer. Es como una niebla densa que se extiende, envolviendo todo a su paso, hasta que nos sentimos incapaces de ver el panorama claro. Lo peor de la desesperanza es que tiende a convencernos de que no hay salida, de que hemos llegado al fin del camino, que hemos perdido la batalla antes incluso de intentarlo. Se infiltra en lo más profundo de nuestro ser, afectando no solo nuestra mente, sino también nuestras emociones, nuestra energía y nuestra voluntad. De repente, el futuro parece incierto, y lo que antes era esperanza, ahora es solo una sombra distante que parece inalcanzable. Cuando estás bajo un ataque espiritual, la desesperanza no es un simple sentimiento, sino una estrategia deliberada para desconectarte de tu fuente de vida, de tu propósito y de tu fe. El enemigo sabe que si logra que pierdas la esperanza, pierdes la fuerza para seguir adelante, para luchar y para crecer. El ataque va más allá de la mente, apunta al corazón, a la raíz de tu ser, tratando de sembrar dudas sobre el amor y la fidelidad de Dios, haciéndote creer que Él no está contigo en medio de tu sufrimiento.
Esa es la táctica, hacerte creer que la oscuridad es más grande que la luz, que el dolor es más poderoso que la esperanza, que el fracaso es inevitable. Y cuando uno comienza a creer estas mentiras, la batalla ya está ganada para el enemigo, porque ha logrado distorsionar la verdad. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de desesperanza cuando tu fe tiene la oportunidad de brillar con mayor fuerza. La desesperanza puede parecer abrumadora, pero también es el terreno fértil en el que la verdadera esperanza puede germinar. Porque, a pesar de las circunstancias, y aunque todo parezca perdido, la fe en Dios te recuerda que Él está trabajando en lo invisible, que hay un propósito detrás de cada dificultad. Él nunca te abandona, aunque no lo sientas o no lo veas. La oscuridad no es más poderosa que su luz, y aunque el miedo te diga lo contrario, la verdad es que tu vida tiene un propósito, y el amor divino es más fuerte que cualquier ataque que intente destruirte. Este es un llamado a no rendirse, a recordar que, incluso cuando las fuerzas parecen flaquear, lo más importante es aferrarse a lo que nunca cambia, la fidelidad de Dios. Cuando la desesperanza quiere envolverte, cuando te sientas perdido, es el momento perfecto para recordar las promesas divinas que nunca fallan: no te dejaré ni te desampararé. Deuteronomio 31, 6. En medio de la tormenta, tu fe puede ser la ancla que te mantenga firme, la luz que guía tu camino, la fuerza que te levanta del abismo. Cada momento de desesperanza es una oportunidad para reafirmar tu fe, para recordar que no estás solo, que aunque los vientos soplen fuertes y la oscuridad te rodee, la esperanza sigue viva. Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte, Él está contigo, luchando a tu lado. Y cuando te aferras a esa verdad, aunque todo lo demás se tambalee, encontrarás la fuerza para seguir adelante, para romper las cadenas de la desesperanza y caminar hacia la libertad y la luz que Él ha preparado para ti. La oscuridad no tiene poder sobre la luz, y el ataque espiritual no tiene poder sobre el poder de Dios en ti. Así que, en medio de la desesperanza, recuerda que tu historia aún no ha terminado, que lo mejor está por venir, y que en Él siempre hay esperanza. Asterisco señal número 2, pensamientos autodestructivos asterisco. Cuando los pensamientos de suicidio o autodestrucción comienzan a invadir tu mente, es una señal alarmante de que estás siendo atacado espiritualmente. Estas ideas, aunque a menudo parecen surgir de tu propia mente, en realidad no provienen de tu ser interior, sino que son sembradas por fuerzas invisibles que buscan despojarte de tu paz, de tu propósito, y, en última instancia, de tu vida misma. Al principio, estos pensamientos pueden ser sutiles, casi imperceptibles. Tal vez comienzas a sentir que algo no está bien, como si las sombras se alargaran en tu mente, pero no logras identificar de dónde vienen. Un día te encuentras pensando que todo estaría mejor si simplemente no estuvieras aquí, que las cargas que llevas son demasiado pesadas para seguir adelante. Estas voces, aunque silenciosas y tentadoras, se van intensificando con el tiempo, llevándote a un lugar de desesperación donde todo parece oscuro, sin esperanza. Lo más peligroso de estos pensamientos es que, en su mayoría, no son tuyos. No son el reflejo de tu verdadero ser, ni de tus deseos más profundos. Son ataques que buscan manipular tu mente, hacerte sentir que eres insignificante, que tu vida no tiene valor y que el sufrimiento no tiene fin. El objetivo de este ataque espiritual es robarte la paz, hacer que pierdas la conexión con tu verdadera identidad y, finalmente, desconectarte de la fuerza que te sostiene, tu fe. Cuando estos pensamientos autodestructivos toman control, es fácil caer en la trampa de creer que no hay solución, que no hay salida y que el dolor será siempre parte de ti. Pero esa es una mentira. Es vital que reconozcas que estos pensamientos no son reflejo de tu realidad ni de tu valor intrínseco. Son pensamientos sembrados por fuerzas oscuras que buscan destruir lo bueno que Dios ha puesto en ti. Estas fuerzas, aunque invisibles, son muy reales, y su propósito es alejarte de la verdad de tu identidad y tu destino. Es por eso que, aunque estos pensamientos puedan sentirse intensos y abrumadores, nunca debes permitir que te definan. Recuerda que eres más que tus pensamientos, más que tus emociones y más que tus momentos de debilidad. Tienes un propósito en esta vida, un valor divino que no puede ser destruido por nada ni por nadie. La clave está en reconocer que estos pensamientos no son parte de ti y en resistir el impulso de creer que la desesperación es la única opción. Los ataques espirituales se basan en la mentira, y el poder de la verdad es mucho más grande que cualquier sombra que intente nublar tu mente. Si te encuentras atrapado en esta espiral de pensamientos destructivos, es fundamental que busques ayuda. No estás solo en esto, y no tienes que pelear esta batalla por tu cuenta.
Habla con alguien en quien confíes, busca un líder espiritual, y, lo más importante, lleva tu mente y tu corazón ante Dios en oración. Dios nunca te ha dejado y nunca te dejará. Él está más cerca de ti en tus momentos de dolor y desesperación, y te ofrece un refugio en medio de la tormenta. La respuesta a estos pensamientos no es el silencio ni la pasividad, sino la acción. No permitas que las mentiras que te dicen que no vales nada tomen raíz en ti. Recuerda las palabras de Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, Juan 10:10. La vida que Dios te ha dado tiene un propósito eterno, y aunque en este momento las sombras puedan parecer abrumadoras, la luz siempre tiene la última palabra. El ataque espiritual no puede destruir lo que Dios ha construido en ti. Si te encuentras luchando contra pensamientos autodestructivos, recuerda que en la lucha, no estás solo. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está a tu disposición para levantarte, sanarte y restaurarte. La verdad es tu arma más poderosa, y la paz que sobrepasa todo entendimiento está disponible para ti, aun en medio de la tormenta. No cedas ante la mentira, y sobre todo, no olvides que tu vida tiene un valor inmenso, y que tú eres un hijo amado de Dios, destinado a brillar, no a sucumbir en la oscuridad. Cuando los pensamientos de suicidio o autodestrucción invaden tu mente, el peso emocional puede volverse insoportable. Es como si te estuvieras hundiendo en un abismo, donde cada pensamiento negativo se refuerza y te lleva más y más abajo. Estas voces pueden comenzar como susurros suaves, pero con el tiempo, se vuelven más fuertes, más persistentes, y empiezas a creer que ya no hay salida. La oscuridad en tu mente se vuelve tan densa que parece opacar toda posibilidad de luz. Los pensamientos de que ya no vales, de que tus esfuerzos no importan, de que el dolor que sientes es insostenible, empiezan a dominar tu conciencia. A menudo, te sientes atrapado en tu propia mente, como si estuvieras luchando contra algo mucho más grande que tú, algo que no puedes controlar. Lo aterrador de estos pensamientos es que, al principio, pueden parecer tuyos. El enemigo, en su estrategia espiritual, sabe cómo disfrazar sus ataques de una manera que parecen ser parte de ti mismo. Pero no lo son. Estos pensamientos de autodestrucción son enemigos invisibles que intentan robarte la paz y desconectarte de la verdad de quién eres. La mentira que te susurran es que no tienes valor, que no tienes propósito, que tu vida es irrelevante y que el dolor será eterno. Pero esa es la mentira más grande que puedes creer. El ataque espiritual en este contexto tiene como objetivo destruir lo más precioso que tienes, tu identidad y tu esperanza. Es crucial entender que estos pensamientos no definen quién eres. Son pensamientos ajenos que buscan sabotear tu paz, que intentan distorsionar tu mente para que pierdas el contacto con la verdad. Tu vida tiene un propósito eterno, un propósito que nada ni nadie puede arrebatarte, ni siquiera esos pensamientos oscuros. Dios te ha creado con un valor infinito, un valor que no se mide por tus errores, tus fallos o tus momentos de debilidad. Tú eres un ser amado, un hijo de Dios con un futuro lleno de posibilidades, y aunque ahora los pensamientos negativos te digan lo contrario, esa no es la realidad. Cuando te encuentras atrapado en esta espiral de pensamientos autodestructivos, el primer paso es reconocer que no estás solo en la batalla. El enemigo quiere que te sientas aislado, como si estuvieras enfrentando esta lucha solo, pero esa es otra mentira. La verdad es que Dios está contigo, incluso en tu sufrimiento, y Él te ofrece la fortaleza para resistir. La guerra espiritual no se libra solo con tu fuerza, sino con el poder de la oración, de la fe, y de la verdad. La palabra de Dios es un escudo que puede protegerte cuando el enemigo intenta invadir tu mente con pensamientos destructivos. Asterisco, el Señor es cercano a los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Asterisco, Salmo 34, 18. Este versículo nos recuerda que Dios está especialmente cerca cuando más lo necesitamos, cuando el dolor parece insoportable y cuando la desesperación intenta tomar control. Él entiende tu lucha, tus miedos, tus pensamientos más oscuros, y está allí, dispuesto a sanarte, a levantarte y a restaurarte. No importa cuán profundo sea el abismo en el que te encuentras, Él puede sacarte de ahí. Si sientes que estos pensamientos son abrumadores y que no puedes controlarlos, no te quedes en silencio. Busca ayuda. Habla con alguien en quien confíes, comparte tu carga, y no te avergüences de buscar apoyo. La comunidad, la oración, y el acompañamiento espiritual son herramientas poderosas en este tipo de lucha. No luches solo. Además, es importante recordar que la sanación puede ser un proceso.
La mente no cambia de un día para otro, y el dolor no desaparece de inmediato, pero Dios está trabajando en ti, en lo más profundo de tu ser, para sanar cada herida, para restaurar cada parte de ti que se siente rota o perdida. La sanación espiritual lleva tiempo, pero es un viaje de fe, y en ese viaje, Él no te abandonará. El enemigo quiere que pienses que tu vida no tiene valor, pero lo que realmente busca es despojarte de tu propósito y tu paz. Es en esos momentos de vulnerabilidad cuando más cerca está Dios, esperando que te acerques a Él para encontrar consuelo y fuerza. No te dejes engañar por las mentiras del enemigo. Tienes un valor incalculable, y tu vida tiene un propósito más grande que cualquier pensamiento destructivo que intente robarte la paz. El poder de la fe y de la verdad es más grande que cualquier oscuridad que puedas enfrentar. Cuando los pensamientos de suicidio o autodestrucción se apoderan de ti, recuerda que no eres lo que piensas, ni lo que sientes en esos momentos oscuros. Tú eres hijo de un Dios que te ama profundamente, que te ha creado para algo grandioso, y que te sostiene con su fuerza infinita. No estás solo en tu lucha, y el primer paso para vencer es reconocer que la vida que tienes es un regalo divino, lleno de oportunidades, incluso cuando el dolor parece insostenible. No cedas ante las mentiras del enemigo. La vida es valiosa, y tú eres valioso. Asterisco señal número 3, insomnio o pesadillas recurrentes asterisco. El insomnio y las pesadillas recurrentes son señales poderosas de un ataque espiritual que no debe ser ignorada. La noche, cuando el cuerpo y la mente están más vulnerables, se convierte en un campo de batalla donde las fuerzas espirituales oscuras intentan infiltrarse y desestabilizar tu paz interior. Durante el día, puedes mantenerte ocupado, distraído o ocupado con las demandas cotidianas de la vida, pero cuando cae la noche, y tu cuerpo se prepara para descansar, las sombras de la ansiedad, el miedo y la desesperación pueden asomar con mayor fuerza. El insomnio, esa incapacidad para dormir o para encontrar un descanso real, es un signo de que algo está perturbando tu paz. Las noches sin descanso, donde das vueltas en la cama sin poder cerrar los ojos, son más que un simple problema físico. Es como si, en la quietud de la oscuridad, algo intentara robarte la serenidad que solo la paz interior puede otorgar. Este tipo de ataque espiritual puede manifestarse de muchas formas: pensamientos intrusivos que no cesan, sensaciones de inquietud inexplicable, o un profundo malestar que te impide relajarte, incluso cuando tu cuerpo lo necesita. El enemigo sabe que la fatiga física y emocional pueden abrir puertas a la debilidad espiritual. La falta de descanso afecta tanto a la mente como al cuerpo, y cuando estamos cansados, nuestra guardia baja, volviéndonos más vulnerables. Las pesadillas recurrentes son otro signo claro de ataque espiritual. En estas pesadillas, los sueños se convierten en pesadillas aterradoras llenas de miedos, imágenes oscuras, o sensaciones de estar siendo perseguidos o atacados. Estos sueños parecen tan reales, tan vívidos, que puedes despertarte sintiendo el corazón acelerado y la sensación de peligro inminente, aunque todo esté tranquilo a tu alrededor. Las fuerzas malignas buscan infiltrarse en tus sueños, sembrando temores y desasosiego, afectando directamente tu paz mental y emocional. Las pesadillas, en este contexto, no son solo una manifestación de estrés o ansiedad, sino que son parte de una batalla espiritual más profunda, donde el objetivo es debilitarte, desconectarte de tu fortaleza interior, y llenarte de miedo. El ataque espiritual en la forma de insomnio o pesadillas no es una lucha sencilla. Las fuerzas oscuras operan principalmente en la mente aprovechando el cansancio, la vulnerabilidad y el estrés emocional para sembrar desconfianza y miedo. En estos momentos de fatiga, el enemigo intenta minar tu energía espiritual y emocional, haciéndote sentir que no hay descanso, ni en el cuerpo ni en el alma. El ataque va más allá de lo físico, es un intento de robar tu paz, de sumergirte en un estado constante de ansiedad y desesperación. Sin embargo, es importante recordar que este tipo de ataques, aunque fuertes, no tienen la última palabra. Si bien la mente puede estar siendo atacada, tú no eres prisionero de esos pensamientos ni de esos temores. Lo primero es reconocer que estas perturbaciones no provienen de ti, sino de una fuerza externa que busca robar tu paz. En momentos como estos, es vital que te aferres a la verdad divina, que tu descanso no depende de tus fuerzas, sino del descanso que Dios te ofrece. La Escritura nos enseña que Dios es quien da descanso al alma. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. En medio de las noches de insomnio, recuerda que Dios no solo está presente en los momentos de luz, sino también en la oscuridad. Él quiere que encuentres paz en Él, incluso cuando el cuerpo y la mente están agotados.
En lugar de ceder a la ansiedad, busca refugio en la oración. Hablar con Dios antes de dormir, pedirle paz, o leer un versículo que te fortalezca, puede ser un medio poderoso para contrarrestar estos ataques espirituales. Cuando los pensamientos de suicidio o autodestrucción invaden tu mente, el peso emocional puede volverse insoportable. Es como si te estuvieras hundiendo en un abismo, donde cada pensamiento negativo se refuerza y te lleva más y más abajo. Estas voces pueden comenzar como susurros suaves, pero con el tiempo, se vuelven más fuertes, más persistentes, y empiezas a creer que ya no hay salida. La oscuridad en tu mente se vuelve tan densa que parece opacar toda posibilidad de luz. Los pensamientos de que ya no vales, de que tus esfuerzos no importan, de que el dolor que sientes es insostenible, empiezan a dominar tu conciencia. A menudo te sientes atrapado en tu propia mente como si estuvieras luchando contra algo mucho más grande que tú, algo que no puedes controlar. Lo aterrador de estos pensamientos es que al principio pueden parecer tuyos. El enemigo, en su estrategia espiritual, sabe cómo disfrazar sus ataques de una manera que parecen ser parte de ti mismo. Pero no lo son. Estos pensamientos de autodestrucción son enemigos invisibles que intentan robarte la paz y desconectarte de la verdad de quién eres. La mentira que te susurran es que no tienes valor, que no tienes propósito, que tu vida es irrelevante y que el dolor será eterno. Pero esa es la mentira más grande que puedes creer. El ataque espiritual en este contexto tiene como objetivo destruir lo más precioso que tienes, tu identidad y tu esperanza. Es crucial entender que estos pensamientos no definen quién eres. Son pensamientos ajenos que buscan sabotear tu paz, que intentan distorsionar tu mente para que pierdas el contacto con la verdad. Tu vida tiene un propósito eterno, un propósito que nada ni nadie puede arrebatarte, ni siquiera esos pensamientos oscuros. Dios te ha creado con un valor infinito, un valor que no se mide por tus errores, tus fallos o tus momentos de debilidad. Tú eres un ser amado, un hijo de Dios con un futuro lleno de posibilidades, y aunque ahora los pensamientos negativos te digan lo contrario, esa no es la realidad. Cuando te encuentras atrapado en esta espiral de pensamientos autodestructivos, el primer paso es reconocer que no estás solo en la batalla. El enemigo quiere que te sientas aislado, como si estuvieras enfrentando esta lucha solo, pero esa es otra mentira. La verdad es que Dios está contigo incluso en tu sufrimiento, y Él te ofrece la fortaleza para resistir. La guerra espiritual no se libra solo con tu fuerza, sino con el poder de la oración, de la fe y de la verdad. La palabra de Dios es un escudo que puede protegerte cuando el enemigo intenta invadir tu mente con pensamientos destructivos. Asterisco: el Señor es cercano a los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Asterisco: Salmo 34, 18. Este versículo nos recuerda que Dios está especialmente cerca cuando más lo necesitamos, cuando el dolor parece insoportable y cuando la desesperación intenta tomar control. Él entiende tu lucha, tus miedos, tus pensamientos más oscuros, y está allí, dispuesto a sanarte, a levantarte y a restaurarte. No importa cuán profundo sea el abismo en el que te encuentras, Él puede sacarte de ahí. Si sientes que estos pensamientos son abrumadores y que no puedes controlarlos, no te quedes en silencio. Busca ayuda. Habla con alguien en quien confíes, comparte tu carga, y no te avergüences de buscar apoyo. La comunidad, la oración, y el acompañamiento espiritual son herramientas poderosas en este tipo de lucha. No luches solo. Además, es importante recordar que la sanación puede ser un proceso. La mente no cambia de un día para otro, y el dolor no desaparece de inmediato, pero Dios está trabajando en ti, en lo más profundo de tu ser, para sanar cada herida, para restaurar cada parte de ti que se siente rota o perdida. La sanación espiritual lleva tiempo, pero es un viaje de fe, y en ese viaje, Él no te abandonará. El enemigo quiere que pienses que tu vida no tiene valor, pero lo que realmente busca es despojarte de tu propósito y tu paz. Es en esos momentos de vulnerabilidad cuando más cerca está Dios, esperando que te acerques a Él para encontrar consuelo y fuerza. No te dejes engañar por las mentiras del enemigo. Tienes un valor incalculable y tu vida tiene un propósito más grande que cualquier pensamiento destructivo que intente robarte la paz. El poder de la fe y de la verdad es más grande que cualquier oscuridad que puedas enfrentar. Cuando los pensamientos de suicidio o autodestrucción se apoderan de ti, recuerda que no eres lo que piensas, ni lo que sientes en esos momentos oscuros. Tú eres hijo de un Dios que te ama profundamente, que te ha creado para algo grandioso, y que te sostiene con su fuerza infinita.
No estás solo en tu lucha y el primer paso para vencer es reconocer que la vida que tienes es un regalo divino, lleno de oportunidades, incluso cuando el dolor parece insostenible. No cedas ante las mentiras del enemigo. La vida es valiosa y tú eres valioso. Asterisco señal número 3, insomnio o pesadillas recurrentes asterisco. El insomnio y las pesadillas recurrentes son señales poderosas de un ataque espiritual que no debe ser ignorada. La noche, cuando el cuerpo y la mente están más vulnerables, se convierte en un campo de batalla donde las fuerzas espirituales oscuras intentan infiltrarse y desestabilizar tu paz interior. Durante el día, puedes mantenerte ocupado, distraído o ocupado con las demandas cotidianas de la vida, pero cuando cae la noche, y tu cuerpo se prepara para descansar, las sombras de la ansiedad, el miedo y la desesperación pueden asomar con mayor fuerza. El insomnio, esa incapacidad para dormir o para encontrar un descanso real, es un signo de que algo está perturbando tu paz. Las noches sin descanso, donde das vueltas en la cama sin poder cerrar los ojos, son más que un simple problema físico. Es como si, en la quietud de la oscuridad, algo intentara robarte la serenidad que solo la paz interior puede otorgar. Este tipo de ataque espiritual puede manifestarse de muchas formas: pensamientos intrusivos que no cesan, sensaciones de inquietud inexplicable, o un profundo malestar que te impide relajarte, incluso cuando tu cuerpo lo necesita. El enemigo sabe que la fatiga física y emocional pueden abrir puertas a la debilidad espiritual. La falta de descanso afecta tanto a la mente como al cuerpo, y cuando estamos cansados, nuestra guardia baja, volviéndonos más vulnerables. Las pesadillas recurrentes son otro signo claro de ataque espiritual. En estas pesadillas, los sueños se convierten en pesadillas aterradoras llenas de miedos, imágenes oscuras, o sensaciones de estar siendo perseguidos o atacados. Estos sueños parecen tan reales, tan vívidos, que puedes despertarte sintiendo el corazón acelerado y la sensación de peligro inminente, aunque todo esté tranquilo a tu alrededor. Las fuerzas malignas buscan infiltrarse en tus sueños, sembrando temores y desasosiego, afectando directamente tu paz mental y emocional. Las pesadillas, en este contexto, no son solo una manifestación de estrés o ansiedad, sino que son parte de una batalla espiritual más profunda, donde el objetivo es debilitarte, desconectarte de tu fortaleza interior, y llenarte de miedo. El ataque espiritual en la forma de insomnio o pesadillas no es una lucha sencilla. Las fuerzas oscuras operan principalmente en la mente, aprovechando el cansancio, la vulnerabilidad y el estrés emocional para sembrar desconfianza y miedo. En estos momentos de fatiga, el enemigo intenta minar tu energía espiritual y emocional, haciéndote sentir que no hay descanso, ni en el cuerpo ni en el alma. El ataque va más allá de lo físico, es un intento de robar tu paz, de sumergirte en un estado constante de ansiedad y desesperación. Sin embargo, es importante recordar que este tipo de ataques, aunque fuertes, no tienen la última palabra. Si bien la mente puede estar siendo atacada, tú no eres prisionero de esos pensamientos ni de esos temores. Lo primero es reconocer que estas perturbaciones no provienen de ti, sino de una fuerza externa que busca robar tu paz. En momentos como estos, es vital que te aferres a la verdad divina, que tu descanso no depende de tus fuerzas, sino del descanso que Dios te ofrece. La Escritura nos enseña que Dios es quien da descanso al alma. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. En medio de las noches de insomnio, recuerda que Dios no solo está presente en los momentos de luz, sino también en la oscuridad. Él quiere que encuentres paz en Él, incluso cuando el cuerpo y la mente están agotados. En lugar de ceder a la ansiedad, busca refugio en la oración. Hablar con Dios antes de dormir, pedirle paz, o leer un versículo que te fortalezca, puede ser un medio poderoso para contrarrestar estos ataques espirituales. La batalla espiritual no se libra solo durante el día, sino también en la quietud de la noche, cuando tu guardia baja y te preparas para descansar. Es ahí donde, muchas veces, las fuerzas oscuras tratan de sembrar desconfianza y temor. Pero, como en todas las batallas espirituales, la luz siempre vence a la oscuridad. Puedes encontrar descanso y protección bajo las alas de Dios. Al comenzar cada noche en oración, pidiendo por su paz, y al aferrarte a las promesas de su palabra, estarás colocando un escudo de protección sobre tu mente y tu espíritu. Recuerda que no estás solo en tu lucha contra el insomnio o las pesadillas. Si la ansiedad y el miedo parecen tomar el control, levántate con la fuerza que Dios te da y rechaza estas influencias negativas. Puedes tomar autoridad sobre tus pensamientos y tus sueños, y confiar en que Él está contigo, incluso en los momentos de mayor oscuridad.
La paz que él ofrece es más profunda que cualquier pesadilla, y su descanso es más fuerte que cualquier ataque espiritual que puedas enfrentar. Asterisco señal número 3, insomnio o pesadillas recurrentes. El insomnio y las pesadillas recurrentes son señales poderosas de un ataque espiritual que no debe ser ignorada. La noche, cuando el cuerpo y la mente están más vulnerables, se convierte en un campo de batalla donde las fuerzas espirituales oscuras intentan infiltrarse y desestabilizar tu paz interior. Durante el día, puedes mantenerte ocupado, distraído o ocupado con las demandas cotidianas de la vida, pero cuando cae la noche, y tu cuerpo se prepara para descansar, las sombras de la ansiedad, el miedo y la desesperación pueden asomar con mayor fuerza. El insomnio, esa incapacidad para dormir o para encontrar un descanso real, es un signo de que algo está perturbando tu paz. Las noches sin descanso, donde das vueltas en la cama sin poder cerrar los ojos, son más que un simple problema físico. Es como si, en la quietud de la oscuridad, algo intentara robarte la serenidad que solo la paz interior puede otorgar. Este tipo de ataque espiritual puede manifestarse de muchas formas: pensamientos intrusivos que no cesan, sensaciones de inquietud inexplicable, o un profundo malestar que te impide relajarte, incluso cuando tu cuerpo lo necesita. El enemigo sabe que la fatiga física y emocional pueden abrir puertas a la debilidad espiritual. La falta de descanso afecta tanto a la mente como al cuerpo, y cuando estamos cansados, nuestra guardia baja, volviéndonos más vulnerables. Las pesadillas recurrentes son otro signo claro de ataque espiritual. En estas pesadillas, los sueños se convierten en pesadillas aterradoras llenas de miedos, imágenes oscuras, o sensaciones de estar siendo perseguidos o atacados. Estos sueños parecen tan reales, tan vívidos, que puedes despertarte sintiendo el corazón acelerado y la sensación de peligro inminente, aunque todo esté tranquilo a tu alrededor. Las fuerzas malignas buscan infiltrarse en tus sueños, sembrando temores y desasosiego, afectando directamente tu paz mental y emocional. Las pesadillas, en este contexto, no son solo una manifestación de estrés o ansiedad, sino que son parte de una batalla espiritual más profunda, donde el objetivo es debilitarte, desconectarte de tu fortaleza interior, y llenarte de miedo. El ataque espiritual en la forma de insomnio o pesadillas no es una lucha sencilla. Las fuerzas oscuras operan principalmente en la mente, aprovechando el cansancio, la vulnerabilidad y el estrés emocional para sembrar desconfianza y miedo. En estos momentos de fatiga, el enemigo intenta minar tu energía espiritual y emocional, haciéndote sentir que no hay descanso, ni en el cuerpo ni en el alma. El ataque va más allá de lo físico, es un intento de robar tu paz, de sumergirte en un estado constante de ansiedad y desesperación. Sin embargo, es importante recordar que este tipo de ataques, aunque fuertes, no tienen la última palabra. Si bien la mente puede estar siendo atacada, tú no eres prisionero de esos pensamientos ni de esos temores. Lo primero es reconocer que estas perturbaciones no provienen de ti, sino de una fuerza externa que busca robar tu paz. En momentos como estos, es vital que te aferres a la verdad divina, que tu descanso no depende de tus fuerzas, sino del descanso que Dios te ofrece. La Escritura nos enseña que Dios es quien da descanso al alma. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. En medio de las noches de insomnio, recuerda que Dios no solo está presente en los momentos de luz, sino también en la oscuridad. Él quiere que encuentres paz en Él, incluso cuando el cuerpo y la mente están agotados. En lugar de ceder a la ansiedad, busca refugio en la oración. Hablar con Dios antes de dormir, pedirle paz, o leer un versículo que te fortalezca, puede ser un medio poderoso para contrarrestar estos ataques espirituales. La batalla espiritual no se libra solo durante el día, sino también en la quietud de la noche, cuando tu guardia baja y te preparas para descansar. Es ahí donde, muchas veces, las fuerzas oscuras tratan de sembrar desconfianza y temor. Pero, como en todas las batallas espirituales, la luz siempre vence a la oscuridad. Puedes encontrar descanso y protección bajo las alas de Dios. Al comenzar cada noche en oración, pidiendo por su paz, y al aferrarte a las promesas de su palabra, estarás colocando un escudo de protección sobre tu mente y tu espíritu. Recuerda que no estás solo en tu lucha contra el insomnio o las pesadillas. Si la ansiedad y el miedo parecen tomar el control, levántate con la fuerza que Dios te da y rechaza estas influencias negativas. Puedes tomar autoridad sobre tus pensamientos y tus sueños, y confiar en que Él está contigo, incluso en los momentos de mayor oscuridad. La paz que Él ofrece es más profunda que cualquier pesadilla, y su descanso es más fuerte que cualquier ataque espiritual que puedas enfrentar.
Uno de los ataques espirituales más sutiles, pero devastadores, ocurre cuando comienzas a experimentar conflictos constantes, malentendidos y resentimientos inexplicables con las personas que amas. Lo que antes era una relación armoniosa comienza a tornarse en terreno de batalla, peleas por pequeñas cosas, desacuerdos que escalan rápidamente, palabras hirientes que no tienen razón de ser. Es como si una nube oscura se hubiera instalado entre tú y los demás, haciendo que todo se vuelva más tenso, más difícil, más doloroso. Este es un claro indicio de que algo más allá de lo natural está operando. Cuando los ataques espirituales se manifiestan en las relaciones cercanas, el objetivo es dividir y aislar. El enemigo sabe que la unidad y el amor son fuerzas poderosas, y su estrategia es sembrar discordia en el corazón de las relaciones. Si puede destruir la paz entre tú y tus seres queridos, entonces puede debilitar tu red de apoyo, minar tu fortaleza emocional y espiritual, y hacer que te sientas solo y vulnerable. Las peleas que antes eran resueltas con facilidad se intensifican, los malentendidos parecen multiplicarse sin razón aparente, y las heridas emocionales surgen de situaciones que, a simple vista, no tienen explicación. Este tipo de conflicto no siempre tiene una causa lógica, y eso es lo que lo hace tan desconcertante. ¿Por qué ahora, cuando todo parecía estar bien, comienzas a discutir con tus amigos, tu pareja o tus familiares? ¿Por qué los pequeños desacuerdos se convierten en grandes confrontaciones? El enemigo busca sembrar dudas, desconfianza y enojo, para que los lazos de amor que antes te unían a esas personas se debiliten o incluso se rompan. Y mientras más aislado te sientas, más fácil será que el enemigo te ataque en otras áreas de tu vida. Las palabras, las actitudes y los comportamientos que surgen en estos conflictos no siempre tienen su raíz en las personas involucradas. A menudo, son manifestaciones de una lucha espiritual que está tratando de destruir lo que es bueno y saludable. El enemigo se alimenta de la división y la contienda. La Escritura dice, donde no hay madera, se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Proverbios 26, 20. El enemigo, a través de sus tácticas, trata de avivar el fuego del conflicto, llevando a las personas a decir cosas que no quieren decir, a hacer cosas que no quieren hacer, y a herir a aquellos que más aman. Su intención es crear una grieta, una separación, un punto de no retorno. Sin embargo, aunque estos conflictos pueden parecer naturales o ser atribuibles a simples malentendidos, la verdad es que hay una batalla espiritual en juego. Reconocer que algo más está ocurriendo te da la oportunidad de tomar medidas espirituales. Primero, es importante recordar que no estás luchando contra las personas que amas, sino contra las fuerzas invisibles que están tratando de influir en ellas y en ti. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6 y 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La solución para estos conflictos no está en argumentar más o defenderse con más fuerza. La clave es abordar la situación desde una perspectiva espiritual. Primero, es necesario pedir a Dios que te dé sabiduría para manejar la situación y que te permita ver más allá de la superficie. A menudo, lo que necesitamos no es tener la razón, sino restaurar la paz y la unidad en las relaciones. La oración es un arma poderosa en este proceso. Ora por aquellos con quienes tienes conflictos. Ora por sus corazones, por su comprensión, y por la restauración de la relación. Pide a Dios que revele cualquier mentira o engaño que esté interfiriendo en la relación, y que te dé la humildad y la paz necesarias para sanar. Además, no subestimes el poder de la reconciliación. Jesús enseñó que la reconciliación es una prioridad para Dios, así que, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y luego ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23-24. La unidad en las relaciones es tan importante para Dios que Él quiere que busquemos la paz y la restauración antes de presentar nuestras ofrendas. No te dejes arrastrar por el enojo o el resentimiento. Busca la restauración, busca el perdón, y sobre todo, busca la paz que solo Cristo puede ofrecerte. Cuando el enemigo trata de sembrar división, Dios nos llama a ser agentes de reconciliación. Jesús es nuestro ejemplo supremo de perdón y reconciliación, y en él encontramos la fuerza para sanar las heridas emocionales y restaurar la unidad. Recuerda también que la paz no siempre significa la ausencia de conflicto, sino la presencia de la reconciliación y el perdón. Si el enemigo está tratando de dividirte, tu tarea es ser un pacificador,
llevando la paz de Cristo a esos conflictos y permitiendo que su amor y su gracia fluyan a través de ti. Cuando los conflictos con tus seres queridos se intensifiquen, detente y reflexiona, ¿es esto solo un malentendido, o hay algo más detrás de todo esto? La guerra espiritual se libra en todos los aspectos de nuestra vida, incluso en nuestras relaciones más cercanas. Pero no temas, porque en Cristo tenemos el poder de restaurar, sanar y construir puentes de amor, unidad y perdón. La división no tiene la última palabra. El amor de Dios y la paz de Cristo siempre prevalecerán, y tú tienes la autoridad para hacer de tu hogar y de tus relaciones un lugar de unidad y restauración. Cuando los conflictos con tus seres queridos se intensifican de manera inesperada, es fácil sentirse atrapado, como si estuvieras a merced de algo más grande que tú. Las palabras se vuelven más afiladas, las tensiones aumentan, y te preguntas por qué las discusiones parecen estallar sin razón alguna. Es en esos momentos de discordia cuando el enemigo encuentra su oportunidad para sembrar semillas de desconfianza, enojo y resentimiento. A menudo, lo que comienza como un pequeño malentendido se convierte rápidamente en una gran disputa, y las personas que antes se amaban y apoyaban se encuentran hablando desde un lugar de herida, rencor o frustración. En esos momentos, el ataque espiritual es claro, el enemigo está buscando crear división. Recuerda que, como cristianos, nuestras batallas no son contra las personas, sino contra las fuerzas espirituales que operan detrás de ellas. El enemigo quiere que te enfoques en el error del otro, en lo que te hicieron o no hicieron, en lo que dijiste o no dijiste. Él quiere que tu corazón se llene de amargura, que veas a tu hermano o hermana como el enemigo, cuando en realidad ambos están siendo atacados por algo mucho más grande. Esta es una de las tácticas más astutas del enemigo, hace que pierdas de vista lo que realmente importa. La unidad en Cristo. Sed humildes y amables, tolerantes unos con otros, en amor, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 2-3. Este versículo nos recuerda que la unidad en el espíritu es algo que debemos esforzarnos por mantener, y que el amor es el vínculo que une nuestras relaciones. Sin embargo, los ataques espirituales buscan precisamente lo contrario, alejarte del amor, sembrar desconfianza y quebrantar la paz. Las disputas y los malentendidos pueden parecer cosas naturales, pero en muchas ocasiones son parte de un ataque mucho más profundo. En esos momentos, el enemigo no solo está tratando de destruir tu relación, sino de destruir tu paz interior y tu testimonio como creyente. La raíz de la discordia. Es fundamental entender que, en muchos casos, la raíz de los conflictos no tiene que ver solo con lo que se dice en el momento. Las emociones humanas, aunque importantes, no siempre son las únicas responsables de los desacuerdos. El enemigo, sabiéndolo, utiliza cualquier grieta para introducirse y amplificar las diferencias. A menudo, lo que parece ser una simple discusión puede estar alimentado por la rabia de espíritus de división, celos o engaños. Tal vez, alguien te malinterpretó, o tú malinterpretaste algo. O tal vez, la ira te llevó a decir cosas que no querías decir, y ahora tienes que lidiar con las consecuencias. Pero detrás de todo esto, las fuerzas espirituales están tratando de crear una barrera, separándote no solo de la persona con la que discutes, sino también de tu paz interior y de tu relación con Dios. El enemigo sabe que las divisiones en las relaciones no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que también pueden tener un impacto negativo en todos los que te rodean. Cuando la discordia entra en tu vida, puede afectar tu testimonio, tus acciones y tus pensamientos. La lucha no es solo emocional, es también espiritual, porque el enemigo quiere que vivas en constante conflicto, incertidumbre y dolor. Si puedes estar en conflicto con tus seres queridos, puede que también empieces a dudar de tu relación con Dios. Este es uno de los objetivos más grandes del enemigo, hacerte sentir dividido, no solo de las personas que amas, sino también de Dios mismo. La respuesta, restauración y perdón. Entonces, ¿cómo enfrentar estos ataques y restaurar la paz? La clave está en reconocer que la unidad es un propósito divino. En Efesios 4, 31-32, la Escritura nos instruye, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. El perdón es el antídoto para la división. No es fácil perdonar, especialmente cuando el dolor es profundo y las palabras han causado heridas.
Pero el perdón es el poder de Dios operando en nosotros para sanar lo que está roto. El perdón no significa que apruebes lo que ha sucedido, sino que dejas ir el derecho a la venganza y permites que Dios se encargue de lo que no puedes resolver. El perdón es liberar a la otra persona, pero también liberarte a ti mismo del peso de la amargura y el enojo. En medio del conflicto, recuerda que el enemigo está trabajando en las sombras, pero que en Cristo tienes el poder de vencer cualquier ataque espiritual. La reconciliación comienza en el corazón, y a medida que buscas la paz, Dios comenzará a restaurar lo que el enemigo intentó destruir. Es importante también recordar que la oración es una herramienta poderosa para restaurar relaciones. No subestimes el poder de orar por la persona con la que estás en conflicto. La oración no solo cambia las circunstancias, sino que también cambia tu corazón. Cuando oramos por aquellos que nos han herido, le permitimos a Dios trabajar no solo en ellos, sino también en nosotros. La paz verdadera no viene de ganar una discusión, sino de permitir que el Espíritu Santo suavice nuestros corazones y nos ayude a restaurar lo que ha sido dañado. Protección y unidad. En momentos de división, es útil también orar por protección espiritual. El enemigo se alimenta de las grietas y debilidades, y la unidad es algo que debemos proteger activamente. Deberíamos orar para que Dios proteja nuestras relaciones, pidiendo que su Espíritu Santo nos guíe hacia la reconciliación. Recuerda que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, Mateo 6:20. Al invocar a Cristo en tus conversaciones, al buscar su presencia en cada encuentro, Él trae claridad, perdón y paz. El enemigo intentará dividirte de tus seres queridos, pero en Cristo, tú y los que amas pueden encontrar la fuerza para superar cualquier desacuerdo. La paz, la humildad y el perdón son armas poderosas en la guerra espiritual, y cuando elegimos abrazarlas, estamos siendo agentes de reconciliación, restaurando lo que el enemigo trató de destruir. No permitas que la división tenga la última palabra. Recuerda, en Cristo, el amor siempre es más fuerte que la discordia, y la unidad en su espíritu puede superar cualquier obstáculo. Señal número 5, sensación de estar siendo observado o acosado. Una de las señales más desconcertantes de un ataque espiritual es la sensación persistente de estar siendo observado o acosado. Este sentimiento no es solo una mera paranoia, sino una manifestación de fuerzas espirituales que buscan sembrar miedo y ansiedad en tu vida. A veces, parece como si algo invisible te estuviera siguiendo, acechando en las sombras, y no importa a dónde vayas, esa sensación inquietante nunca desaparece. Sientes que no estás solo, pero no puedes ver a nadie. Tus pasos son seguidos, tus movimientos son observados, y una sensación de incomodidad constante se apodera de tu mente. Es importante entender que estos sentimientos no provienen de tu propia mente ni de tus experiencias cotidianas. Aunque pueden sentirse muy reales y tangibles, este tipo de vigilancia tiene sus raíces en fuerzas espirituales que intentan influir en tu psique, sembrando desconfianza y miedo. El enemigo sabe que el miedo puede paralizarte, y al infundir esta sensación de ser observado o perseguido, busca alejarte de la paz y la seguridad que tienes en Cristo. La paranoia y la sensación de ser acechado son tácticas que se utilizan para crear inseguridad en tu corazón. Cuando te sientes constantemente observado, incluso si no hay nadie físicamente presente, comienzas a cuestionar todo a tu alrededor. ¿Alguien me está mirando? ¿Pueden ver lo que estoy haciendo? Este tipo de pensamientos pueden consumir tu mente, haciendo que te sientas vulnerable, expuesto, e incluso impotente. Y es precisamente eso lo que el enemigo busca, alejarte de la verdad de que en Cristo estás seguro, que Él es tu protector y que no hay nada que deba causar temor en ti. En la Escritura, Dios nos recuerda constantemente que no debemos temer, porque Él está con nosotros. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Si bien el enemigo puede intentar sembrar temor, la verdad es que, en Cristo, estamos rodeados por su protección y por su paz. El miedo y la paranoia no tienen cabida en una vida que confía plenamente en la soberanía y el poder de Dios. Almohadilla, 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 el propósito detrás de la persecución espiritual. La sensación de ser acosado o perseguido espiritualmente puede estar relacionada con intentos de los espíritus malignos de desestabilizar tu paz interior y tu confianza en Dios. El enemigo busca crear un ambiente de ansiedad que te aleje de tu propósito divino. El miedo te distrae, te saca de la calma, y te hace reaccionar en lugar de actuar con sabiduría y paz. Las fuerzas espirituales oscuras saben que, cuando te sientes acosado,
puedes ser más susceptible a caer en la desesperación, el aislamiento y la desconfianza, lo cual abre puertas para ataques más grandes. Es importante reconocer que la sensación de ser vigilado o perseguido no es solo una prueba de tu bienestar emocional, sino una señal de que estás siendo atacado espiritualmente. Estos ataques no solo afectan tus pensamientos, sino también tus emociones y tu capacidad para experimentar paz. Cuando vives bajo la sombra del miedo, te vuelves menos efectivo en tu vida espiritual, ya que tu mente y tu corazón están constantemente ocupados por la sensación de estar en peligro. Esta es la táctica del enemigo, despojarte de la paz que solo Cristo puede ofrecerte, para que vivas constantemente a la defensiva, temeroso y sin confianza. Almohadilla, 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 rechazando la influencia del miedo. La clave para enfrentar este tipo de ataques espirituales, primero, reconocer que el miedo no es de Dios. Como creyentes, tenemos la promesa de que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino uno de poder, amor y dominio propio, 2 Timoteo 1, 7. El miedo es una herramienta que el enemigo utiliza para hacerte sentir impotente, pero en Cristo tenemos el poder de rechazarlo. Cuando experimentes esta sensación de estar siendo observado o acosado, es crucial que tomes autoridad sobre esos pensamientos y emociones, y los sometas a la verdad de la palabra de Dios. La Escritura nos enseña a resistir al enemigo y a confiar en que Dios está con nosotros en todo momento. Sométense a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Santiago 4, 7. En lugar de permitir que el miedo te controle, resiste y declara la verdad: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Además, es vital que busques refugio en la oración y en la presencia de Dios. La oración actúa como un escudo protector contra los ataques del enemigo. Cuando te sientas acosado o bajo ataque, en lugar de ceder al pánico, lleva tus preocupaciones y miedos ante Dios. Ora fervientemente pidiendo su protección, declarando que en Él estás a salvo, y recordando que Él te rodea con ángeles para que no tropieces. Salmo 91, 11. La alabanza también es un acto de guerra espiritual. Cuando alabas a Dios, invocas su presencia y desarmas las fuerzas del mal. Usando la palabra como espada. El uso de la palabra de Dios es otro recurso indispensable en la lucha contra este tipo de ataque espiritual. En la tentación, Jesús mismo usó las Escrituras para rechazar los ataques del enemigo, Mateo 4, 1-11. De manera similar, tú puedes usar la palabra de Dios como espada contra cualquier forma de intimidación o miedo. Declara versículos de protección y seguridad en Dios, como: porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41, 13. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los libra. Salmo 34, 7. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41, 10. Estos versículos y otros pueden ser armas poderosas para rechazar cualquier ataque de paranoia, miedo o acoso espiritual. Almohadilla, 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 la victoria sobre el miedo. La sensación de ser acosado o vigilado puede ser aterradora, pero recuerda que en Cristo no hay lugar para el miedo. Si bien las fuerzas del mal pueden intentar acecharte y sembrar ansiedad, puedes estar seguro de que el poder de Dios es mucho mayor. Él es tu refugio y tu fortaleza, tu protector en tiempos de angustia. La batalla espiritual puede ser intensa, pero la victoria está asegurada en Cristo. Al aferrarte a su verdad y a su paz, podrás rechazar cualquier ataque de miedo y encontrar descanso en su presencia. Así que, cuando sientas que algo te está acechando en las sombras, no temas. En lugar de ceder al pánico, clama a Dios, recuerda sus promesas y toma autoridad sobre las fuerzas que buscan atormentarte. El Señor está contigo, y en Él, no hay nada que temer. Señal número 6, desconexión espiritual. La desconexión espiritual es una de las señales más insidiosas y devastadoras de un ataque espiritual. Es un sentimiento profundamente desconcertante, algo dentro de ti parece haberse apagado, como si una distancia insalvable se hubiera interpuesto entre tú y Dios. Antes, tus oraciones eran vivas y sinceras, sentías su cercanía, y tu fe era fuerte, arraigada en la convicción de su presencia y amor. Pero de repente, todo eso parece desvanecerse. Las palabras de tu oración ya no tienen la misma vibración de antes, y sientes que se pierden en el vacío.
Tu mente se encuentra distraída, tu corazón se siente frío, y cualquier esfuerzo por acercarte a lo divino parece en vano. Es como si estuvieras buscando algo que ya no puedes encontrar. Este vacío no es una casualidad ni un simple mal día espiritual, es una señal de que algo más profundo está sucediendo. Un ataque espiritual, en este caso, no solo intenta afectarte emocionalmente, sino que apunta directamente a tu vida espiritual, buscando cortar tu conexión con lo divino. El enemigo sabe que tu relación con Dios es tu mayor fuente de fortaleza y paz, por lo que su estrategia es enfriar tu ardor espiritual y separarte de la fuente misma de vida. En momentos como estos, puede que te sientas como si estuvieras solo en medio de un desierto espiritual. Las escrituras ya no parecen tan vivas, la adoración ya no despierta lo mismo dentro de ti, y la sensación de la presencia de Dios parece un recuerdo lejano. La verdad es que el enemigo está trabajando en las sombras para apagar la llama de tu fe, utilizando el cansancio, la distracción, el desaliento e incluso la desesperación para debilitar tu búsqueda de intimidad con el Creador. Almohadilla, 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 la naturaleza del ataque espiritual. Este tipo de desconexión no siempre es algo que surja de manera natural o de tu propio comportamiento. En muchos casos, es un ataque espiritual calculado que busca erosionar tu confianza en Dios. El enemigo quiere hacerte creer que ya no eres digno de acercarte a Él, que has caído demasiado o que nunca serás capaz de experimentar de nuevo la cercanía que alguna vez tuviste. Este ataque puede venir en muchas formas: dudas profundas sobre tu fe, pensamientos de que Dios está distante o indiferente, o la sensación de que tus oraciones no son escuchadas. Es crucial recordar que este vacío no define tu relación con Dios. Dios no se ha alejado de ti, aunque la sensación de desconexión sea profunda. Como nos recuerda la palabra en Hebreos 13:5, nunca te dejaré, ni te desampararé. El Señor siempre está cerca, incluso cuando nuestras emociones y percepciones nos dicen lo contrario. El enemigo intenta hacernos creer que la desconexión es permanente, pero la verdad es que este vacío es solo una táctica para que dejes de buscar a Dios. Si puedes identificar este ataque y resistirlo, puedes restaurar tu conexión espiritual. Almohadilla, 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 ¿cómo enfrentarlo? 1. Reconocer el ataque. El primer paso es reconocer que esta desconexión no es un estado natural. La fe no siempre es constante, pero una desconexión profunda y persistente sí es una señal de que algo está operando espiritualmente para alejarte de la intimidad con Dios. El enemigo no quiere que busques a Dios, y por eso crea estas sensaciones de vaciamiento espiritual. 2. Persistir en la oración. Aunque tu corazón no sienta ganas, sigue orando. A veces, cuando el corazón se siente frío, lo mejor que puedes hacer es seguir buscando a Dios, aunque no sientas su presencia. La oración es un acto de fe que va más allá de los sentimientos. Jesús nos dijo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Mateo 7:7. La oración no es solo para sentir, sino para conectar con el corazón de Dios, incluso cuando no lo sientas de inmediato. 3. Luchar con la palabra. La escritura es una espada de doble filo que corta cualquier mentira que el enemigo intente sembrar en nuestra mente. Cuando la fe se siente lejana, usa la palabra de Dios para recordar lo que Él ha dicho acerca de su fidelidad y su cercanía. Versículos como cerca está el Señor de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu, Salmo 34:18, te ayudarán a recordar que, incluso en tu vacío, Él sigue cerca. Porque Él mismo dijo, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Al proclamar estos versículos, refuerzas tu confianza en su presencia, a pesar de lo que sientas. 4. Renovar tu adoración. La adoración tiene el poder de abrir el corazón a la presencia de Dios. Aunque tu corazón no se sienta lleno de alegría, adorarle en espíritu y en verdad puede ser el camino hacia la restauración. La adoración no depende de la emoción, sino de la obediencia y la fe. El Salmo 95:6 nos dice, venid, postrémonos y adoremos, arrodillémonos delante del Señor que nos creó. Incluso cuando no sientas su cercanía, el acto de adoración abre las puertas de la conexión espiritual. 5. Recordar tu identidad en Cristo. El enemigo puede intentar hacerte sentir desconectado de Dios para que dudes de tu identidad como hijo de Dios. Recuerda que, en Cristo, eres un hijo amado de Dios, y nada ni nadie puede separar tu identidad de Él.
Romanos 8, 38-39 afirma, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Aunque te sientas desconectado, tu identidad no cambia. Eres aceptado y amado por Dios. Almohadilla, 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 la restauración de tu conexión espiritual. La desconexión espiritual puede ser uno de los ataques más frustrantes y dolorosos, pero no es algo con lo que debas vivir permanentemente. La obra de Cristo en la cruz ha hecho posible que podamos restaurar nuestra relación con el Padre, sin importar cuán distante se sienta. Si sientes que te has alejado de Dios, no te dejes engañar por el enemigo. Él no tiene el poder de quitarte lo que ya te ha sido dado en Cristo. Dios está tan cerca como siempre, y su brazo no se ha acortado para salvarte. Si persistes en la búsqueda, la oración y la fe, tu conexión con Dios se restaurará. El vacío espiritual que sientes no es el final de tu historia, sino una oportunidad para profundizar tu relación con Él. En medio de la lucha, sigue buscando a Dios, y Él te mostrará su amor y fidelidad una vez más. La promesa de Dios para ti es clara, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. En Él, siempre encontrarás un camino de regreso a la plena conexión espiritual. Señal número 7, aumento de tentaciones y deseos destructivos. Cuando los deseos destructivos surgen con una fuerza inesperada y repetitiva, es una clara señal de que estás enfrentando un ataque espiritual. Estos deseos pueden variar: avaricia, lujuria, ira, envidia, o cualquier otro impulso que te aleje de tus principios y valores más profundos. Lo que es alarmante es que a menudo estas tentaciones parecen surgir de la nada, irrumpiendo en tu mente y corazón en momentos en los que menos lo esperas. La lucha interna se vuelve más intensa, y te sientes atrapado entre lo que sabes que es correcto y lo que, en ese momento, parece más atractivo o más fácil de ceder. Este tipo de ataques espirituales tiene como objetivo desestabilizarte, alejándote de tu verdadera identidad en Cristo y de los principios que has decidido seguir. Las tentaciones no son simplemente deslices momentáneos, sino una constante batalla que se intensifica, como si las fuerzas del mal estuvieran multiplicando su presión sobre tu vida. Es como si el enemigo supiera exactamente cuáles son tus puntos débiles y, en esos momentos vulnerables, hiciera su ataque con más fuerza. La tentación, cuando se vuelve repetitiva e incontrolable, está tratando de romper tu resistencia espiritual y conducirte hacia el pecado, alejándote de la santidad y del propósito divino para tu vida. Almohadilla, 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 la naturaleza del ataque espiritual. La tentación no es algo nuevo, pero lo que hace que este ataque espiritual sea tan insidioso es la intensificación y repetición de los deseos destructivos. La Escritura nos enseña que todos enfrentamos tentaciones, pero lo que cambia es nuestra capacidad para resistirlas cuando estamos firmes en nuestra fe y nuestra relación con Dios. El enemigo, sabiendo esto, incrementa la fuerza de las tentaciones cuando ve que estás en un momento de debilidad o desconexión espiritual. El objetivo no es solo hacerte caer, sino desgastarte, hacer que pierdas la claridad y el discernimiento, y llevarte a un estado de constante lucha interior que te deje sin paz. Por ejemplo, si alguna vez has sentido que tus deseos por cosas materiales, como el dinero, el poder o el estatus, crecen desmesuradamente, esto podría estar relacionado con un ataque espiritual de avaricia. O si has notado un aumento repentino de ira, rencor o resentimiento hacia otras personas, es posible que este sea un ataque directo a tu paz interior. Es en estos momentos, cuando los deseos destructivos parecen ser lo único que domina tus pensamientos y emociones, cuando debes estar más alerta. El enemigo busca aprovechar la tentación para crear una grieta en tu relación con Dios, y cada vez que cedes a esos impulsos, la grieta se ensancha. La lucha entre el bien y el mal. La experiencia de estar atrapado entre el bien y el mal no es algo que te ocurra por casualidad. Las luchas internas que enfrentas tienen una dimensión espiritual mucho más profunda de lo que se muestra a simple vista. Pablo lo expresa claramente en Romanos 7, 19-20. Cuando habla de la lucha constante que tiene entre hacer lo que es bueno y lo que, por impulso, sabe que es errado, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Esta es la misma lucha que experimentas cuando te enfrentas a tentaciones persistentes que parecen no ceder. La diferencia es que cuando estás bajo un ataque espiritual, el enemigo no solo está tentando tu carne, sino también nublando tu mente para que dejes de ver la bondad de Dios y te enfoques únicamente en el deseo. Esto puede manifestarse de muchas formas: un deseo repentino de venganza, la lujuria sin control, la ira que no puedes calmar, o una ansia insaciable por conseguir lo que no necesitas. El enemigo te tienta de forma estratégica conociendo tus puntos débiles, buscando que pongas tus ojos en lo que es temporal y mundano en lugar de en lo eterno. Almohadilla, resistencia y protección espiritual. Cuando las tentaciones se vuelven más intensas, es crucial no ceder al desánimo. El hecho de que enfrentes estas luchas no significa que estés perdido o que tu fe esté débil. Al contrario, significa que estás en una batalla espiritual. La Escritura nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6 y 12. Esta lucha no es solo física o emocional, sino espiritual. El enemigo utiliza las tentaciones para debilitar tu fe, pero tú tienes el poder de resistirlo. 1. Resistir con la palabra. Al igual que Jesús hizo cuando fue tentado en el desierto, debes usar la palabra de Dios para defenderte de las tentaciones. Cada vez que sientas un deseo destructivo o tentación, recurre a la Escritura. Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cada tentación que enfrentas puede ser rechazada con una afirmación de la verdad de Dios. Declara en voz alta versículos como: no nos dejes caer en tentación, y líbranos de mal, Mateo 6 y 13, o huye de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, 2 Timoteo 2 y 22. 2. Oración constante. La oración es un medio poderoso para mantener tu vida espiritual intacta. Cuando las tentaciones se intensifican, orar sin cesar te conecta con la fortaleza de Dios. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a orar para no caer en tentación, Mateo 26, 41. La oración es un acto de rendición, donde reconocemos que no tenemos la fuerza por nosotros mismos para resistir, pero que Dios sí nos la dará. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, Mateo 6 y 13. 3. Vivir en el Espíritu. Romanos 8 y 13 nos dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo es tu fuerza contra la carne y los deseos destructivos. Cuando te entregas a Él, Él te da la capacidad para decir no a las tentaciones y sí a lo que te acerca a Dios. Alimenta tu vida con el Espíritu mediante la adoración, la lectura de la palabra, y el buscar constantemente la presencia de Dios. 4. Recuerda tu identidad en Cristo. El enemigo busca que olvides quién eres en Cristo, ya que tu identidad en Él te da el poder para resistir las tentaciones. Cuando te sientas atacado por deseos destructivos, recuerda que eres una nueva criatura, que tienes el poder de vencer el pecado. 2 Corintios 5 y 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El pecado no tiene poder sobre ti porque has sido redimido por la sangre de Cristo. 5. Mantente en comunidad. Las tentaciones a menudo prosperan en el aislamiento. La lucha espiritual es más fácil cuando estamos acompañados de hermanos y hermanas que nos fortalecen. La rendición mutua y la oración en comunidad ayudan a resistir los ataques del enemigo. La Escritura nos anima a confesar nuestros pecados los unos a los otros, para que seamos sanados, Santiago 5 y 16. No enfrentes las tentaciones solo, busca el apoyo de tu iglesia y de aquellos que caminan contigo en la fe. Almohadilla, superando las tentaciones. La tentación puede sentirse como una lucha constante, pero recuerda que en Cristo tienes la victoria asegurada. El enemigo puede intentar tentarte de todas las formas posibles, pero tú tienes las armas para resistir: la palabra de Dios, la oración, el poder del Espíritu Santo y tu identidad en Cristo. La tentación no tiene poder sobre ti si decides caminar en el Espíritu y mantener tus ojos enfocados en el reino de Dios. No permitas que los deseos destructivos te controlen, y recuerda siempre que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Asterisco asterisco. La victoria está en tu interior, y asterisco en Cristo, las tentaciones no tienen la última palabra. Señal número 8, sensación de impotencia para cambiar tu situación asterisco. Sentir que no tienes control sobre tu vida es una de las señales más comunes de un ataque espiritual. Las puertas que antes parecían abrirse ante ti ahora permanecen cerradas. Las oportunidades parecen desvanecerse, y te sientes como si estuvieras estancado en un ciclo sin fin. Este sentimiento de impotencia es parte de la estrategia del enemigo para desmoralizarte. Asterisco señal número 9, la pérdida de la paz interior asterisco. La pérdida de la paz interior es quizás la señal más obvia y devastadora de un ataque espiritual. Lo que alguna vez te traía serenidad y equilibrio ahora te desestabiliza. Es como si una calma interna que siempre habías conocido se desvaneciera, dejando en su lugar una agitación constante, una incomodidad que no puedes explicar del todo. Las pequeñas cosas que antes no te molestaban ahora parecen desbordarte, y el peso de tus pensamientos y emociones se vuelve insoportable. La paz que solo Dios puede dar se ve reemplazada por una sensación de inquietud que te sigue a todas partes. Este es un claro indicativo de que la guerra espiritual ha tocado tu vida y está atacando el centro mismo de tu ser. Cuando experimentamos esta pérdida de paz, es como si nuestras almas estuvieran siendo sacudidas por una tormenta invisible. Las circunstancias cotidianas, las relaciones, el trabajo, o incluso momentos de soledad, ya no ofrecen el respiro que antes proporcionaban. Asterisco los ataques espirituales tienen como objetivo principal robar nuestra paz interior asterisco, ya que la paz de Cristo es la que nos permite permanecer firmes, confiados y serenos, incluso en medio de las dificultades. Al perder esta paz, el enemigo logra desestabilizarnos emocional y espiritualmente, llevándonos a un estado de confusión y desesperanza. Almohadilla, 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 la naturaleza del ataque espiritual. La paz que se pierde en un ataque espiritual no es simplemente un vacío emocional, es un vacío espiritual profundo, donde la calma que solo Dios puede ofrecer se ve sustituida por un sinfín de pensamientos, temores y preocupaciones. El apóstol Pablo, en Filipenses 4, 6-7, nos recuerda que asterisco la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestras mentes, asterisco, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el ataque espiritual es fuerte, parece que esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, se aleja, y lo que queda es una sensación de angustia, confusión y caos mental. Asterisco el enemigo se aprovecha de nuestra vulnerabilidad emocional y espiritual asterisco para sembrar tormentas internas, para que te sientas agotado, abrumado y sin recursos para encontrar reposo. Lo que antes era un refugio de paz, ahora es un campo de batalla en tu interior. Es como si, a cada paso, las olas del estrés, la ansiedad y el miedo te empujaran más y más hacia la desesperación. Almohadilla, 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 cómo identificar y enfrentar la pérdida de la paz. La pérdida de paz no es algo que debamos aceptar como algo normal en la vida del cristiano. Jesús nos prometió en Juan 2:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Cristo ofrece no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nosotros. Cuando esa paz se pierde, asterisco es una señal de que algo ha entrado para perturbar nuestra calma espiritual asterisco. Enfrentar esta pérdida de paz no significa ignorar lo que estamos sintiendo, sino buscar la restauración de nuestra paz en el lugar correcto, en Dios. Aquí hay algunas claves para hacerlo. 1. Asterisco buscar refugio en la oración. La oración es el medio por el cual restauramos nuestra paz. No importa cuán agitados o confundidos estemos, debemos ir a Dios en oración, entregándole nuestros miedos y ansiedades. En 1 Pedro 5:7 se nos instruye, asterisco echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Al entregarle a Dios nuestras preocupaciones, Él nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de la tormenta. 2. El asterisco llenar tu mente con la palabra. Cuando la paz se va, es fácil ser arrastrado por pensamientos negativos y ansiosos. La Escritura, sin embargo, tiene el poder de restaurar la serenidad. Al meditar en versículos como Isaías 26:3, que dice, asterisco, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Alimentar nuestra mente con las promesas de Dios es fundamental para restaurar la paz que ha sido robada.
3. Renovar tu enfoque en Cristo. A menudo, la pérdida de paz viene de estar demasiado enfocados en las circunstancias o en los problemas. Jesús nos recuerda en Mateo 11, 28-30 que debemos ir a Él cuando estamos agobiados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En momentos de agitación, el verdadero descanso viene de poner nuestra mirada en Jesús no en las olas de la vida. 4. Buscar apoyo en la comunidad. La paz también se encuentra en la comunidad. La iglesia es un lugar donde podemos compartir nuestras luchas y recibir la paz de Dios a través de la oración mutua y el aliento de nuestros hermanos y hermanas. Cuando sientas que tu paz interior se desvanece, no te aísles. Busca apoyo en la comunidad cristiana en quienes pueden orar por ti y animarte en el camino de la fe. 5. Restaurar la alabanza y la adoración. La alabanza tiene un poder único para calmar el alma. En momentos de angustia, levantar un sacrificio de alabanza es una manera de restaurar la paz interior. La Escritura nos dice en Salmo 22, 3 que tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Al adorar a Dios, reconocemos su soberanía sobre todo y dejamos que su paz nos envuelva. Aunque no tengamos respuestas inmediatas a nuestras preocupaciones, la adoración nos recuerda que Dios es más grande que cualquier problema. 6. Confesar y renunciar a la raíz del conflicto. En algunos casos, la pérdida de paz interior puede estar relacionada con un pecado no confesado, un resentimiento o una herida profunda que no hemos tratado. Si este es el caso, es crucial confesar esos pecados, pedir perdón y renunciar a lo que está robando tu paz. Cuando nos reconciliamos con Dios y con los demás, la paz puede volver a reinar en nuestro corazón. Almohadilla, restableciendo la paz. Recuerda, la paz de Dios no depende de las circunstancias externas. El enemigo puede tratar de robarte la paz, pero si buscas a Dios con todo tu corazón, Él te dará una paz duradera que nada ni nadie puede quitarte. Como Jesús dijo, no os dejo huérfanos, vendré a vosotros, Juan 2:18. La presencia de Cristo es la paz que buscas. Hoy, si te sientes desbordado por la agitación, recurre a Él. La guerra espiritual no define tu destino, pero la paz de Dios sí. No dejes que el enemigo robe tu paz. Busca refugio en Él, y su paz será la fortaleza que necesites para enfrentar cualquier batalla espiritual. Pero no todo está perdido. Cuando reconoces estas señales, estás un paso más cerca de recuperar tu paz. La batalla espiritual no es fácil, pero no estás solo. En el momento de mayor oscuridad, la luz de la fe puede guiarte a la victoria. Resiste al enemigo, y él huirá de ti. Jacob 4:7. Recuerda, la verdadera fuerza no está en escapar de la batalla, sino en aprender a pelear con la armadura que Dios nos ha dado. Ora, busca apoyo, y aférrate a la verdad. El poder para superar cualquier ataque espiritual está dentro de ti, si confías en la luz que nunca se apaga. Que la paz esté contigo, hoy y siempre.